Noticias. En el estudio me acompañan a esta hora el pastor Steve Ryder, quien visita Venezuela, y también el señor Alfredo Ramírez, su traductor. Bienvenidos a Entre Noticias. Welcome to Entre Noticias. My pleasure. Es un placer para mí. ¿Cuál es el motivo de esta visita? ¿Por qué nos visita acá, en el país? ¿Cuál es la buena noticia? What is the good news of why you are paying us a visit? The good news is that I have healing gifts from God. I've seen people raised from the dead, eyes open, deaf ears, many miracles. So I brought my gift here to Venezuela. I believe God sent me here. La buena noticia es que el Señor Dios me ha dado dones y talentos para sanidad y para milagros, y por eso he venido a compartir con la gente, con aquellos que lo necesitan. Estoy aquí para eso. ¿Es the first time? ¿Es la primera vez? Is it your first time here? Second time. Second time. Es ¿Y la la segunda. diferencia cuál es? Yeah. What is the difference you can tell between the first time and the second time you've been here? Well, the first time we came, we went to Moran City and San Felipe. This time, the meetings have been much bigger. I mean, where was that place we were at the last time? Okay. La primera vez vinimos a Morón, Carabobo, San Yeah. Felipe, Yaracuy, y bueno, comparado con esta segunda visita, para que te hagas una idea, la primera en Morón y San Felipe tuvimos 30,000 personas en 4 noches. Yeah. Aquí en la primera noche ya tuvimos 60,000, la segunda noche 80,000 personas en las reuniones, y bueno, esto sigue creciendo. ¿Y de qué se tratan estas reuniones, Okay. específicamente? What are Y además la these- gente se interesa, acuden. What are these meetings about? And are people interested in going and assisting and attending ¿Hay them? interés por Dios? Sería la pregunta. So the question, she said, is there any interest for God? What I do. Much. We saw thousands of people raise their hands and say, yes, they want to be right with God. And I believe if they're right with God, your country will be blessed. Hay demasiado interés. Cuando hago el llamado para aceptar al Señor, a Jesús, muchas personas levantan las manos porque realmente la única forma de sacar un país adelante es acudiendo a Dios, no hay otra forma. Milagros. ¿Esta visita es como un milagro? ¿Lo ven así? You talk about miracles. Do you think this visit is a miracle? Is one of them? Yes, it is. For me to be here because I never knew much about Venezuela, and I've been in over 70 countries ministering like this. Realmente lo es, porque nunca había tenido ni siquiera Venezuela en mi mente, no sabía ni siquiera dónde quedaba. I Y led he visitado revivals. había visitado antes 72 países. Wow. I led revivals in Eastern Europe when the Berlin Wall went down. For 4 days, we were seeing 60,000 people every day come to those meetings. Tuve la oportunidad de ir a ministrar en Europa Occidental con la caída del muro de Berlín, y bueno, durante 4 días seguidos, días con sus noches, estuve predicando, y bueno, el Señor llevó un gran avivamiento a todos esos países, especialmente Checoslovaquia. Y personalmente, ¿cómo es la experiencia? Well, personally, how do you feel that experience? Well, obviously, it's a good feeling, and I minister to all the crowd. We keep going for hours till everybody, all the sick, have been ministered to. And when you've seen people, like last night, we saw little children walk for the first time, it's a good feeling. Bueno, se siente maravilloso porque mi característica principal es que yo no solo predico desde la plataforma, yo bajo a estar con la gente, oro por cada uno de ellos. Me da mucha alegría cuando veo niños que no podían caminar, empiezan a caminar, personas que no podían ver, ven, sordos, oyen. Bueno, se siente genial. Esto es algo muy interesante. Muchas personas no creen en los milagros. Well, this is very interesting because many people do not believe in miracles. Well, seeing is believing when they see them. I'll give you an example last night. A young boy came, his cousin rang up and said, come to this meeting. He said, no, I'm skeptical. He came and he had a damaged arm and he was able to lift it up. And he couldn't do that before. He cried. Bueno, esas personas que no creen, cuando ven los milagros ahí empiezan a creer. Por ejemplo, anoche un chico como de 14 años no quería, lo invitaron a la cruzada y no quería ir. Entonces su primo casi que lo obliga, lo llevó allá, tenía problemas en un brazo, no podía moverlo. Cuando fue, el Señor lo sanó y ya podía moverlo. Él ya cree en milagros. Hay que tener fe entonces. So Mucha fe. we need to have faith, yes. Yeah. Well, the miracles help you to have faith. Yeah. When Pero, you see a miracle. pero yeah. también el milagro te ayuda a que esa fe crezca. Entonces, ajá. When I started the meeting last night, we pulled out 4 people from the crowd first. One, a deaf and dumb lady,
two with deafness and blindness or something like that. Everyone got a miracle straight away. Immediately the crowd was with you. Do you Antes de understand? empezar a orar por todas las personas que estaban en el lugar, trajimos cuatro a la plataforma. Bueno, la primera era sorda, el Señor le devolvió la audición, Wow. pudo oír perfectamente. Otro tenía quistes, también quedó sana. Todos los cuatro quedaron. Imagínense cómo quedó la gente lista para recibir. Y de ahí en adelante empezaron a ver milagros y milagros y milagros. No pudimos grabarlos todos, pero fueron muchos. ¿Cuáles son los próximos puntos de encuentro? Where are you going to be next? I'm going to Hong Kong next. No, Hong but Kong? here Yeah. in Venezuela. Oh, I thought when I leave. I leave no, tomorrow. yeah. Okay, they work it out. I'm prepared to come back several times wherever they set it up for me. Ok, bueno, esta noche vamos a estar en la misma ciudad, en todos los valles del Tuy, pero vamos a seguir viniendo a Venezuela tantas veces como sea necesario para buscar la unidad. ¿Qué esperan de este viaje? What is your purpose out of this trip? Just to obey God. Well, my church in Australia, I have churches there, they are praying for Venezuela. You know, we have news and it shows people not very good, not very happy, Now, you what know, is the without goal? food, etc. And we have helped feed some children here and build classrooms for schools. We're all Christians and we're not political. We just like to help other Christians in any country. Yeah. Bueno, primero que todo estamos aquí porque Dios nos mandó. De otra manera no lo hubiéramos Ok. hecho. Y nuestra intención no tiene que ver nada con tintes políticos. Estamos aquí, hemos ayudado a alimentar a los niños de una escuela. De hecho, el Señor nos permitió construir dos salones grandes que necesitaban. Y eso es lo que queremos hacer, ayudar. Para eso estamos aquí. Si alguien quiere recibir esta ayuda, ¿a dónde debe acudir? ¿A dónde debe asistir? ¿Y que anotarse en un sitio? No sé, ¿cómo es toda la preparación antes de? Okay. ¿O cómo también nos enteramos? Well, ¿Hay algún sitio en internet? No sé. Uh-huh. Do you have any website, or for example, if somebody needs or an institution needs and wants help from you, who do they have to call? Well, I have a card with all the websites on it. If you like, I'll give you a card. Ok, te voy a dejar una tarjeta con la dirección de website. Pero Para la información de la audiencia, por ejemplo, ¿qué le decimos? aquí podemos contactar al pastor Tulio Valdayo. Yeah. Está por Wilfred, acá. yeah. Él es nuestro coordinador nacional. Yo coordino desde Colombia. Y bueno, somos el contacto básicamente es Australia, Colombia, Venezuela. Todo más adelante te puedo dejar el teléfono y con él. El próximo, ajá. We talk on the telephone all the time. Nos la pasamos próximo- hablando por Ok, teléfono. el próximo año estarán en Venezuela Yeah. nuevamente. ¿Esperan que así sea? Yeah. Will you come next year to Venezuela? I'm coming in July again. De hecho, vamos a volver en Sorry? julio. Then I'll come again before Christmas, Y luego antes de Navidad. November. En Antes de noviembre. Navidad. En You see, noviembre. ¿Qué haya establecido para esas fechas? ¿Ya tienen algún, no sé, algún organigrama, algo que vayan a hacer, las actividades De- ya planificadas? Do you have a schedule for those dates? No, you're arranging that. Okay. Nosotros somos los que organizamos. Vamos a primero escoger la ciudad o el estado. Normalmente tomamos dos estados o dos ciudades que sean contiguas. Bueno, esta vez fueron Calabozo y Los Valles, 4 horas, porque no hay posibilidad de llegar en avión. Pero normalmente tomamos dos ciudades que estén cercanas para hacer las cruzadas, las noches de milagros allá. Vamos a ver entonces cuáles serán esas próximas dos ciudades cercanas Se lo para dejaremos estos saber. próximos encuentros. Ahora, ¿qué le decimos a los venezolanos en este momento? Oh, Un what? mensaje para ellos. Just a message for the Venezuelan people right now. Just tell them Well, something. is to trust God, because you have good people here. Debemos confiar en Dios. Mi mensaje es confíen en Dios porque aquí hay gente muy buena en Venezuela. God always blesses when the multitudes trust God. And you see, Dios siempre bendice cuando las multitudes se unen sin peleas. Sin diferencia. I Sin can tell you diferencia. this: there's two nations or two areas that is the best place to preach the gospel of Jesus Christ. It's all of South America and the Filipinos. Les voy a contar, hay dos áreas principales donde se puede predicar el evangelio. Bueno, aparte de con mucha libertad, hay mucha receptividad y ellos son todos los países de Sudamérica y Filipinas. The people are already receptive for it.
La In gente Europe, siempre está receptiva, buscando de Dios they respond so easily, y responden con mucha facilidad. and they really do. Y en I- verdad lo hacen. And I've just come to serve, really, and I trust these ministers. I don't try to arrange what I do. They do it, and I go where they need me. Yo lo único que quiero hacer es servir. Aquí tengo mi equipo, que son el pastor Tulio y mi persona. Nosotros nos encargamos de organizar todo con la ayuda de los pastores y apóstoles venezolanos. Y bueno, hasta el momento hemos tenido un éxito total. Y esperemos que pues así sea a través de los años y a pasar del tiempo. So we know you will success. We will keep on having success from Yeah. today on. I will keep coming and coming as long as I'm required Ya, voy a seguir viniendo tantas veces como sea necesario, because God sent me. porque Dios me lo dijo. That's true. Es Qué verdad. bonito. How It is nice. true. Yeah. Gracias por acompañarnos en la Thank you mañana for being de here. hoy en Entre Noticias y por traernos pues esta buena noticia. Thank you for bringing that good It's news. my pleasure. Thank you. Es A muy ustedes. un placer para mí. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pausa, ya venimos con más de Entre Noticias. Usted está viendo Entre Noticias. Minutos de la mañana, continuamos con Entre Noticias. La etiqueta del día de hoy es NPS, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, también estamos en Twitter como @EntreNoticiasGB. Para comenzar a hablar sobre nuestros pies, se encuentra en el estudio el señor Miguel Sánchez Rubio, médico traumatólogo, y con él vamos a estar conversando entonces sobre todas las patologías del pie. Y es que según muchos especialistas, la salud suele pasar desapercibida, y es que sus beneficios son casi siempre silenciosos. No pensamos habitualmente en ella, salvo cuando la perdemos, y eso que la salud forma parte de los cimientos, de lo que construye nuestra calidad de vida. Vamos a comenzar entonces a hablar de estos cimientos, nuestros pies. Doctor, ¿cómo están estructurados? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, los pies yo siempre le digo a mis pacientes, y ellos me lo dicen a mí, que es una cosa que la gente no se da cuenta de su importancia hasta que empiezan a molestar. Porque obviamente desde que te levantas hasta que te acuestas, básicamente estás sobre ellos. Entonces todas las patologías o todas las cosas que en un momento dado afectan los pies, pues, terminan siendo algo que te afecta en tu día a día. Los pies es una estructura compleja, es una estructura que está, como la mayoría de las partes del cuerpo, basadas en huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, que tienen que tener una relación y que tienen que tener una armonía para hacer su función. Su función básicamente es la de la bipedestación, que es estar de pie, y es una parte de lo que es el aparato locomotor del cuerpo. Normalmente las patologías que afectan el pie, uno podría a grosso modo dividirlas en patologías, vamos a llamarlo, adquiridas, y patologías que eventualmente pueden ser congénitas o pueden venir desde las más tempranas fases del desarrollo de los niños y posteriormente de los adultos. Y las adquiridas son las cosas que vamos yendo y vamos desarrollando en el transcurso de la vida en función de calzado, en función de actividad, en función de obviamente los hábitos que tengamos en un momento dado. Entonces, ¿vale mencionar los tipos de pie? Vale mencionar los tipos de pie. Normalmente, a grosso modo, tenemos muchas clasificaciones de los tipos de pie, pero las que más se manejan es un pie plano, un pie cabo y un pie, vamos a llamarlo normal, o un pie anatómico. Son los 3 tipos de pie. Si nosotros podemos ver aquí en el modelo, pues el pie cabo es el pie que tiene un arco del pie por encima de lo que se considera normal. Luego podemos tener un pie plano, que es el pie que hace todo lo contrario, que su arco colapsa hacia la parte interna y su talón se va como hacia la parte externa, y eso es el bien conocido pie plano, que yo creo que es uno de los más populares y que la gente maneja de mejor manera. Y luego tenemos un pie donde tiene
unas características que por consenso se han considerado como normales en cuanto a los niveles de arco y todas esas cosas. Estas personas de pie plano son las que comúnmente caminan así, Sí, son al normalmente revés. la gente que cuando tú las ves caminando, su pie tiene la tendencia a ir hacia adentro y si las ves de espalda, los talones como que se van Ujú. Se hacia comen la afuera, suela de este lado se incluso. comen la suela de este lado y las rodillas tienen la tendencia también a ir un poquito hacia adentro. Lo contrario son los pies caos, que son esos que coloquialmente le dicen que caminan como unos loritos, que caminan así con la parte lateral del pie. Pues bueno, esos son los pies caos. Ahora, doctor, como el tiempo de la entrevista es tan corto, ¿por qué duele el pie fundamentalmente? Normalmente el pie duele porque de alguna manera u otra se crea un desbalance biomecánico. ¿Qué es un desbalance biomecánico? Porque eso quiere decir que las estructuras que están hechas para una función las sobrecargamos con algo. Y obviamente las pones a trabajar tiempo extra y ese trabajo extra hace que empiecen a no funcionar de la forma que deben funcionar y eso produce definitivamente dolor. Además, ahora sabemos que hay una tendencia a que las personas hagan más deportes, ya no es solamente el atleta de élite, por ejemplo, en ese caso. Fíjate, Hay una sobrecarga allí en el pie. claro, eso se está viendo muchísimo con toda esta ola de salud. Y sí, sobre todo, por ejemplo, se ve mucho en las mujeres. Mujeres ejecutivas, mujeres que trabajan a día, que usan tacones altos y de repente salen de los tacones y se montan un zapato de correr y corren 30, 40, 50 kilómetros a la semana. Son extremos biomecánicos que en un momento dado muchas veces el cuerpo no puede manejar y empiezan los problemas con los pies. Entonces, en resumidas cuentas, a las personas nos duelen los pies, tengo anotado por acá, por desgaste, por sobrecarga o por una patología más específica. Entonces, vamos a Exactamente, adentrarnos en esas patologías. La primera, el juanete. el juanete. Fíjate, el juanete, hay muchos mitos acerca del juanete. Ujú. El primer mito del juanete es que lo que sobresale es un hueso que va creciendo y va apareciendo. Cuando el problema del juanete es un problema de alineación articular y el problema es que este hueso que tenemos aquí, que es el metatarsiano, empieza a abrirse, se empieza a ir hacia afuera. Como elástico, como una elasticidad allí. Sí, hay un problema en esta articulación que tiene aquí abajo que empieza a Ujú. ceder, entonces hace que este hueso se empiece a abrir. Y lo que vemos que sobresale, esto es un dedo gordo del otro lado, es que empieza a hacer esto. ¿Es un Entonces, callo o es hueso, doctor? es hueso, Es hueso, es hueso. directamente. Es el mismo hueso, la misma articulación, solo que en vez de mirar hacia adelante, empieza a mirar hacia atrás y el dedo se va dirigiendo hacia un solo lado. Entonces lo que tú ves como si fuese una prominencia ósea es simple y llanamente esa protrusión del hueso hacia un lateral. ¿Por qué pasa esto, doctor? Pues puede ser Uy, pasa por algo muchas causas. genético, Tiene un, co- zapatos, no sé. tiene un componente genético definitivamente, hereditario más que genético, es decir, los hijos de familiares, de padres, madres, abuelos con juanete tienen una mayor predisposición a realizarlo. Luego hay otras cosas como son estrictamente anatómicas, como son las configuraciones de las articulaciones. Y luego hay otros elementos que son los elementos de hábitos, que es el calzado y que es la actividad. Obviamente, calzados restrictivos, calzados de hormas pequeñas, en el caso de las mujeres, Los zapatos de punta, los por zapatos ejemplo. de punta, los tacones muy altos, eh, lo contrario, los zapatos planos, planos completamente. Son todas cosas que hacen que se modifiquen las cargas en el pie y eso va haciendo que hayan. Las personas que acostumbran, doctor, a andar descalzos por allí. Sí, obviamente no estamos hechos para caminar descalzos. Tenemos que utilizar un zapato. Pero ¿cuál es el prototipo de zapato ideal entonces? Fíjate, el prototipo de zapato ideal es una cosa que lamentablemente no los consigues con frecuencia. El prototipo de zapato ideal es un zapato que te propicie una biomecánica adecuada de la marcha. ¿Qué es eso? Es un zapato que tenga un contrafuerte es la parte posterior del talón, del zapato, que te estabilice, vamos a llamarlo de esa manera, el talón del pie, número uno. Número dos, un zapato que te dé soporte de arco, es decir, que te dé un buen soporte a ese arco para que el pie descanse y no le dejes todo el trabajo de soporte
a las estructuras anatómicas del pie. Y en el caso de las mujeres, un zapato que tenga un tacón más o menos de 1 pulgada, que son 2,5 3 centímetros. Pero No, eso es lo altísimo. que pasa es que a ustedes no les gustan porque dicen que son zapaticos de vieja. Pero bueno, Zapaticos de pero ese es el prototipo de un zapato adecuado, pues, ¿no? Obviamente, no es que nunca te puedas poner un tacón alto, pero si tú me dices que vas a tener un tacón desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, todos los días. todos los días, todo el día, pues obviamente eso te va afectando de muchas En algún maneras. momento vienen las consecuencias de eso. Es así. ¿Cuáles son los tratamientos entonces, doctor, para el juanete? Fíjate, los tratamientos del juanete, hay múltiples técnicas para corregir los juanetes. De hecho, los juanetes tienen personalidad propia, es decir, tú no puedes aplicar una sola técnica para todos los juanetes, pero básicamente se basan en osteotomías. En osteotomías son cortes que eventualmente se hacen en el hueso. ¿Para qué? Simple y llanamente para hacer las realineaciones de ese hueso y esa articulación que han salido de su sitio. Esas osteotomías hay muchas formas de hacerlas. Normalmente son osteotomías que se fijan con, con tornillitos pequeñitos, eventualmente con alguna placa. Y lo que buscas es restituir la armonía articular de esta primera columna, de esta zona donde está el dedo gordo. Eso que hacían las abuelitas, bueno, vamos a amarrarte con una venda para que eso no suceda. ¿Funciona, no funciona? No, realmente no funciona. Hay cosas que no te curan el juanete, pero bueno, eventualmente te pueden ayudar a prevenirlo si lo estás desarrollando, como son férulas que usas en la noche, separadores interdigitales, pero eso básicamente son cosas más que de tratamiento, son cosas de prevención en un momento dado. Yo acá en la tabla tengo un pie, pero podría por favor mostrarlo. Hablamos del juanete, que sería la punta, ¿cierto? Aquí. Pero si nos vamos atrás, vendría la cabeza de los metatarsos. Es ¿Cierto? Corríjame usted. toda esta zona que tienes aquí son los metatarsianos. La cabeza de los metatarsianos es la parte gorda, vamos a llamarlo de esa manera, de cada uno de estos 5 huesos que tenemos aquí. Ajá, vemos que muchas personas, en vez de apoyar el pie completo con los dedos y todo, no lo hace, sino que afinca eso. Apoyan ¿Por qué la sucede? cabeza de los metatarsianos. Como hablábamos al principio, por ejemplo, la gente con el pie cabo, la gente con el pie con el arco muy alto, por un tema biomecánico, pues básicamente su forma de apoyo es sobre la cabeza de los metatarsianos. Pobres dedos. ¿Todo el día así? ¿Los deditos Todo así? el día sí, y los deditos tienen la tendencia a hacer las garras, es decir, los deditos tienen la tendencia a irse hacia arriba porque toda la zona de apoyo la tienes aquí. Una forma muy fácil de ver dónde estás apoyando son las zonas donde vas haciendo callos y donde vas haciendo durezas en el pie. La gente que apoya sobre la zona metatarsiana, en esa zona del pie, en esa almohadilla que tú tienes ahí, pues son pieles mucho más gruesas. Uno de los tratamientos para esta patología es el uso de plantillas, pero muchos dicen que son dolorosas, no les gusta usarlas. Sí, porque obviamente la plantilla te cambia tu forma natural de apoyar. Entonces, las plantillas requieren un tiempo de adaptación del paciente y no todo el mundo tiene la paciencia para adaptarse a la plantilla, amén de que también obviamente está la manufactura de las plantillas más cómodas, hay plantillas menos cómodas. En el caso de que tú me estás preguntando del apoyo sobre los metatarsianos, sí, hay plantillas que básicamente lo que te dan son soporte mucho más alto, un soporte al arco, y colocan unos almohadillados en la parte posterior de la cabeza de los metatarsianos, de manera que esos metatarsianos queden como en el aire. Es decir, la almohadilla no va como muchas personas creen y se ponen como algodoncitos y se ponen cosas para disminuir la presión. La almohadilla no va justo debajo de la cabeza del metatarsiano, sino tiene que ir detrás para que me la eleve un poquito y baje la presión a ese nivel. Pero ¿por qué hacer esto y no, por ejemplo, prevenir o salir del problema directamente? Una operación, ¿se puede hacer? Claro, sí, se puede hacer una operación. Lo que pasa es que normalmente uno va de lo más sencillo a lo más complejo, a lo más drástico. Hay una cosa que para una cirugía siempre hay tiempo. Entonces, si yo te puedo solucionar un problema con el simple hecho de ponerte una plantillita, quita y pon, y con eso te soluciono el problema, ¿para qué te lo vas a operar? También depende de qué es lo que quiere el paciente. Hay pacientes que me dicen, mire doctor, ¿sabe qué? Yo no quiero estar dependiendo de una plantilla por lo que me resta de vida. Bueno, entonces hay formas de solucionar eso de una forma permanente, pero obviamente esa solución termina siendo una solución quirúrgica. Una solución quirúrgica. Doctor, otro de las patologías es el fascitis plantar y el espuelón. ¿Qué tan relacionados están? Pero esto me lo responde a regresar Claro de que la sí. pausa. Ya venimos con más de Entre Noticias.
Usted está viendo Entre Noticias. Minutos de la mañana, tienen en pantalla nuestra etiqueta ENPS para que nos haga llegar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, también en Twitter como @EntreNoticiasGB. En el estudio seguimos en compañía del doctor Miguel Sánchez Rubio, médico traumatólogo, conversando sobre los pies. Yo dejé en el segmento anterior una pregunta abierta al aire, que era lo del espuelón y la fascitis plantar. Sí. ¿Seguimos la entrevista con el pie derecho o con el pie izquierdo? Depende de la ideología. Depende de donde estemos parados en este momento. Okay. Fíjate algo, la fascitis plantar es una de las cosas que yo diría que es el grueso de nuestra consulta. Es una patología muy frecuente y en estos tiempos aún mucho más frecuente, por lo mismo que comenzábamos antes, por este boom de ejercicio que se está dando. La fascitis plantar, y hay un mito, que el mito es el espolón calcáneo. Espolón y fascitis es lo mismo. El espolón es lo que se llama una fascitis plantar calcificada. Lo que pasa es que hay una idea de que el espolón duele porque yo tengo en el talón un cachito de hueso que salió y que cuando apoyo piso y ese cachito de hueso me maltrata y eso es lo que me produce dolor. Y resulta que ese cachito de hueso o esa calcificación está en el espesor de una estructura de sostén que es la fascia plantar. La fascia plantar es un ligamento, por ponerlo fácil, que me va desde el talón hasta la zona de los metatarsianos, de manera de que si yo tengo mi arco del pie, esa fascia sería la cuerda del arco. Cuando yo piso, que ese arco tiene que abrir, pues esa fascia tiene que estirar. Por múltiples razones, esa fascia pierde capacidad de elasticidad. Entonces la sobrecargo y al sobrecargarla yo tengo que las fibras empiezan a tener tensión y puede haber desde rupturas completas de la fascia hasta simple y llanamente lesiones fibrilares de la fascia. El hecho es que entras como en una cadena de que cuando te la lesionas haces como un tejido de reparación y ese tejido de reparación no tiene las mismas características de elasticidad de lo que es la fascia normal y empieza a ponerse dura, empieza a ponerse rígida. Entonces, si se pone rígida, pisas, la desgarras un poquito más, haces sentido y entras en esa... Cada vez es peor. Cada vez es peor. El hecho es que tienes un proceso inflamatorio en la zona más débil y la zona más débil es la zona donde ella se inserta en el talón y eso es lo que se traduce en la práctica como ese dolor en el talón. No es un huesito que te salga ahí que sea lo que te lo produce es la inflamación de esa estructura que es la fascia plantar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí lo que buscamos es restablecer la función de la fascia, es decir, hacer que de alguna manera, y hay muchas maneras de hacerlo, que esa fascia vuelva a funcionar como tendría que funcionar, vuelva a ser elástica y vuelva a tener sus características de soporte. ¿Cómo lo hago? Lo hago con fisioterapia, lo hago con estiramientos, lo hago eventualmente en estadios un poco más avanzados con una cosa que se llama terapias de ondas de choque, que es un aparato que emite pulsos de ultrasonido de alta intensidad que me barre un poquito esa cicatriz. Eso eventualmente lo podemos suplementar con algún factor biológico como plasma rico en plaquetas. Llega momentos, y está descrito, hasta cirugías. Afortunadamente logramos solucionarlo antes de llegar a la parte quirúrgica. Hay algo que me llama la atención, que es el papiloma plantar. ¿De qué se trata eso? El papiloma plantar es el causal de una cosa que se llaman las verrugas plantares. Son esas lesioncitas redonditas que ves en la lesión en la planta del pie, las conocen como ojitos de pescado, todo ese tipo de cosas. Es una lesión redonda, normalmente tiene como Hay gente que se las quema. como un granulado negrito, y eso es consecuencia de un virus, el virus de VPH, uno de los tantos subtipos de virus de papiloma humano que aparece en esa zona. ¿Pero le vamos a ver o puede ser que esté interno? Y No, sepamos? normalmente la ves. La O sea, ves. normalmente son visibles porque sí, aparecen en las zonas donde normalmente la piel es un poco más gruesa, aparecen como unos elementos redondos, más pequeños, más grandes, múltiples, hay distintas formas de aparición, pero sí, normalmente siempre las ves. Como están en zonas usualmente de piel gruesa, que zonas de apoyo, pues molestan mucho. Wow.
Doctor, ¿cómo cuántos kilómetros caminamos en nuestra vida? ¿Ha sacado esta cuenta? Uy, no he sacado esa cuenta, pero va a depender mucho de qué es lo que hagas, pero son muchos. Son muchos kilómetros. Por Son acá muchos yo tengo kilómetros. que aproximadamente 2.000 no sé cuántos kilómetros, porque por acá se me borró la Pero, información pero, que tenía. pero hay una estadística muy La tenía que rápida que en desaparecer. tu vida caminando le podrías dar la vuelta al mundo. Wow, interesante esto. Tenía el dato, pero bueno, la tabla se actualiza y me borra algunas de las cosas. Entonces nos vamos con la audiencia, doctor. Vamos a leer las preguntas que llegan a través de la cuenta de Twitter, @entrenoticiasgb. El primero de ellos es de Freddy Gainza. No es muy dolorosa la operación de Juanete. ¿Qué tiempo de recuperación? Fíjate, eso es una pregunta que siempre hacen los pacientes si duele mucho la cirugía. La cirugía de Juanete tiene muy mala fama de tiempos anteriores. Hoy en día han cambiado mucho las técnicas y las cosas que usamos. Realmente los pacientes por dolor no es por una cosa que se quejen. De hecho, son cirugías ambulatorias, son cirugías donde el paciente sale caminando desde el primer día. Ya no es como antes. Con cierta limitación. Antes pasaban meses en una cama, en una silla de ruedas. Hoy en día salen por sus propios pies. Los tiempos de recuperación van a variar en función de qué es lo que tengas que hacerle, pero a grosso modo, normalmente a las 4 semanas ya están en un zapato deportivo caminando, pues, ¿no? En una vida relativamente normal. Mercedes Mata nos pregunta, ¿hay relación entre los calambres nocturnos de piernas y pies con problemas en los pies? ¿Cómo se controlan los calambres? Pregunta. Eso es una pregunta bien amplia. Vamos a desglosarla. ¿Tienen relación con problemas de los pies? Sí, eventualmente puedes tener problemas de marcha, problemas biomecánicos de cómo estás caminando y cómo estás poniéndote de pie, que te sobrecargan los músculos de la zona gemelar, de lo que es conocida como las batatas, y eso eventualmente te puede producir calambres. Pero luego hay otra cantidad de problemas metabólicos, problemas de carencias nutricionales, problemas neurológicos que te pueden producir los calambres. O sea que el tratamiento de los calambres radica en diagnosticarlos de forma adecuada para después tratarlos. ¿Formas de prevenir la salida del espolón? Lo pregunta Héctor Albarrán. Ok, formas de prevenirlo. Cuidar los pies. Básicamente cuidar los pies. ¿Y cómo cuidas los pies? Con un zapato o un calzado adecuado y no sobrecargándolo con actividades, con posiciones o eventualmente con cualquier cosa que lo pueda sobrecargar. Si entendieron la explicación, pues un tema de soporte de ese pie. María Martínez dice que no se pierde el programa y pregunta si se puede curar el dedo de forma de martillo. Sí, de hecho, normalmente los dedos en martillo acompañan a los juanetes, o son cosas que acompañan a los juanetes, y sí, definitivamente es perfectamente solucionable. Volvemos a lo mismo, hay que estudiarlo, ver cuál es la causa inicial de ese martillo y en función de eso solucionarlo. Freddy Gainza vuelve a preguntar, ¿sale de nuevo el juanete luego de la cirugía? Eh, ¿Mito, realidad? ok, yo siempre contesto lo siguiente. Uno, si nosotros lo hacemos bien, pues las posibilidades de que eso suceda son pocas. Es decir, si tú escoges el tipo de cirugía adecuada para ese tipo de juanete y para ese paciente, pues las probabilidades de que eso suceda son pocas. Pero sí, hay condiciones que eventualmente pueden hacer que vuelva a aparecer, como por ejemplo, eh, una dama la operas de juanete y desde que la operaste empieza nuevamente a usar zapatos de punta, de hormas muy pequeñas, 15, 20 centímetros de tacón, pues a la larga es posible que puedas volverlo a desarrollar. Y luego otras situaciones como son lo que hablamos inicialmente, pérdida del arco, que eso sí se puede dar con el tiempo, es decir, vas haciendo lo que se llama un pie plano adquirido y ese pie plano adquirido puede en un momento dado hacer que ese juanete aparezca nuevamente. Doctor, ¿y cuántos Pedros 11 dedos conoce usted? Hay Eh, muchas personas que tienen un dedo de más. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso ya son temas que se dan en el desarrollo embrionario. Y ¿Más que sí, todos los caballeros? no, Es igual. para que tú veas que no, normalmente es más frecuente en las mujeres. ¿Sí? Sí, Qué miedo. y sí, aparecen desde dedos visibles hasta estructuras de los metatarsianos y de los dedos que no ves, que los terminas viendo cuando haces por casualidad algún estudio radiológico, una cosa y dices, oye, mira, aquí tienes un huesito de más o tienes un elemento más de lo que fue un dedo desde el punto de vista embriológico. Guau. Luz Marina pregunta, buenos días, dice, ¿cuál es la cirugía más económica? Lamentablemente no podemos dar un precio y eficiente para eliminar el juanete. Esto sería entonces responderle cuál es la cirugía más eficiente para eliminar el juanete. Las cirugías definitivamente más eficientes para los juanetes son lo que se llaman las osteotomías. Las osteotomías son cortes óseos para hacer realineaciones
articulares y realineaciones de los ejes. Hay múltiples técnicas para hacerlas, pero ese es el estándar de la solución de este problema. Carlos Chirinos dice, ¿por qué duele la rodilla con algunos zapatos en particular? ¿Y cuál es la altura del tacón del zapato en caballero? Ok, fíjate, ¿por qué duelen las rodillas con algunos zapatos en particular? Porque hay zapatos que te obligan, por su construcción o por su forma, a una mecánica de estar de pie o una mecánica de marcha donde tú puedes eventualmente forzar la rodilla hacia afuera o hacia adentro y eso obviamente te sobrecarga la rodilla. En el caso de las mujeres con los tacones altos también puedes hacer sobrecargas hacia la parte anterior de la rodilla. En el caso de los caballeros tenemos menos escogencia que las damas. Normalmente los zapatos de caballeros son o planos o tienen una altura de un par de centímetros. Ese es el estándar para nosotros. Excel Rodríguez, me recuerdo mi infancia con esto, porque dice que cierto es que ya no es viable el uso de botas ortopédicas, ya no vemos a los niños utilizando esas botas tan feas. Fíjate, lo que pasa es que hay un mito muy grande. El mito grande es que yo te pongo la bota ortopédica, el niñito que tiene el pie plano, y la bota ortopédica va a hacer que te salga arco Que funcione, y que funcione y arte que de vuelvas magia. a tener arco. Eso es el mito más grande. La bota ortopédica, al igual que la plantilla, te funciona mientras la estás usando. ¿Y qué es lo que te da? Te da soporte, te da alineación. El que va a hacer arco lo va a hacer, le pongas bota o no le bota, y el que no va a hacer un arco o no va a crear un arco, le puedes poner 300.000 botas que no va a crear un arco, pero sí tiene una efectividad en el sentido de que mientras la estás usando, estás alineado y evitas sí las complicaciones de un pie plano. Esteban Muñoz dice, buen día, y los que tenemos que usar botas de seguridad, ¿cómo hacemos con el dolor en los pies? Bueno, hay distintos tipos de botas de seguridad, hay botas de seguridad más cómodas, menos cómodas. Eso es un problema definitivamente porque produce muchas patologías en los pies. Yo normalmente les recomiendo a mis pacientes que usan botas de seguridad es que se hagan plantillas a la medida y las concatenen con la bota de seguridad. Es decir, que siempre le pongan una plantilla que le dé ciertas mejoras a lo que te puede ofrecer la bota de seguridad para evitar esos problemas. Yo sufro de eso llamado Juanete, dice Jexy Castillo, y nos manda una fotografía de su pie. Ella dice, eso duele demasiado y aún no tengo tratamiento. Doctor, aquí le manda la fotografía del Juanete. ¿Qué necesita Jexy? ¿Qué se necesita Jexy? Bueno, mira, Jexy es un poquito lo que hemos hablado, hacer el diagnóstico de cuál es exactamente la causa del problema, dónde está su problema de alineación y en función de eso solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Ya cuando los juanetes empiezan a doler, pues lamentablemente la solución termina siendo quirúrgica. De hecho, es una de las razones por las cuales tú le recomiendas a los pacientes cirugía. Si no duelen, el paciente eventualmente no tiene problemas mayores de mecánica, no tiene problemas mayores con los zapatos, pues tú puedes contemporizar con algunas otras cosas. Pues, ¿no? El morocho sano dice, buenos días, tengo un puyazo permanente en la planta del pie. ¿Qué me recomienda, doctor? Bueno, morocho sano, yo creo que no está No tan es tan sano. sano. La planta del pie es bien amplia y un puyazo en la planta del pie pueden ser muchas cosas. ¿Qué le recomiendo? A grosso modo, pues básicamente que revise qué está haciendo desde el punto de vista de actividad, cómo están sus zapatos, si sus zapatos tienen mucho tiempo, si están muy desgastados, pues cambiar eso y si con eso no mejora, pues consultar y poder revisar qué es lo que le está pasando. Doctor, en las redes sociales algunos hacen mención a la situación política de nuestro país, de esto no nos escapamos. Es así. Sabemos el ajetreo político que vivimos en la actualidad en Venezuela y la mayoría se refiere a meter la pata. Yo le voy a hacer esta pregunta porque no es lo mismo meter la pata que meter la mano, obviamente, pero la estructura de la mano se parece muchísimo a la estructura del pie, ¿es correcto? Sí, tiene desde el punto de vista anatómico muchas similitudes, si bien desde el punto de vista funcional son entes totalmente distintos uno de otro. El pie es un elemento de soporte y de locomoción, la mano pues tiene una serie de bondades que nos hacen ser lo que somos, pues, ¿no? Desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes, Redes y gracias al contactos público. para la audiencia, por favor. Bueno, me pueden seguir, yo tengo redes sociales a través de Instagram, Dr. Sánchez Rubio, y a través de Twitter, El Pie y Tobillo. Gracias por habernos acompañado hoy Gracias en a Entre ustedes por la Noticias. Nos invitación. corresponde hacer otra pausa y ya venimos con más de Entre Noticias. Usted está viendo Entre Noticias. En otra visión, te invitamos a conocer.
Continuamos con Entre Noticias. Nuestra etiqueta es ENPies para que nos haga llegar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, también estamos en Twitter como @EntreNoticiasEB. Seguimos conversando sobre la salud de nuestros pies. Me acompaña ahora en el estudio el doctor Manuel Machuca, médico traumatólogo, cirujano de pie y tobillo. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy para seguir conversando sobre nuestros pies. Gracias a ti por la invitación. Hablamos del pie prácticamente hasta la mitad. Corríjame usted si no es así. Sí, la Ahora mitad de abajo. vamos talón y tobillo. ¿Cuáles son las Sí. patologías más frecuentes en esa área? Mira, como ya comentó mi compañero Miguel, por ese boom de actividades deportivas, muchas veces sin alguien que coordine, ¿verdad? La hacen un poquito desordenado. Hemos visto aumento de lesiones por el traumatismo, que si bien el trote pues, es tu peso, pues el impacto repetido a cierta velocidad pues, puede conllevar a la sobrecarga de ciertas estructuras, tanto óseas como ligamentarias y tendinosas del pie, que eventualmente van a pasar factura. Entonces, hemos visto un aumento, como ya comentó mi compañero, la fascitis plantar, también el tendón de Aquiles, que es esa cuerdita que tenemos atrás, que une el talón con la batata, ese es el tendón de Aquiles, y el correr exige, ¿verdad?, de este tendón. Y ese traumatismo constante, leve pero constante, pues hace que se inflame, y si no se toman las medidas, pues esa inflamación crónica puede llevar incluso a la degeneración de esta estructura y probable ruptura, pero con el tiempo, no es algo que va a ocurrir inmediatamente empieza a hacer las actividades deportivas. Entonces, ¿cómo hacemos para iniciar una actividad deportiva sin sufrir o sin hacer sufrir más a nuestros pies, que Sí, soportan todo sí. nuestro peso? Mira, buscar la asesoría. Un buen entrenador seguro que te va a ayudar desde la elección del zapato, como, cómo va a ser tu entrenamiento para ir poco a poco adquiriendo condiciones para mejorar y, por supuesto, pues lograr la meta que te propongas. Ujú. Doctor, resulta que Pedro o Juan tuvo un accidente de moto Ajá. y se rompió el talón de Aquiles. ¿Qué Sí. pasa con eso? Mira, cuando ocurre generalmente lo que hemos visto nosotros por accidente de moto son pacientes pediátricos, que tú sabes que muchas veces la motocicleta es el vehículo familiar y lamentablemente pues el niño, ¿verdad? No coloca los pies en el posapié de la moto, no llega y la cadena es la que le agarra el tendón. Entonces tenemos rupturas más graves todavía, porque no es una sección, sino que hay una lesión de piel, la cobertura del tendón también se ve comprometida y además el sucio que va a estar ahí. Entonces son lesiones muy graves, muy severas, que vemos con relativa frecuencia y que, bueno, afortunadamente pues las criaturas, siempre Dios nos ayuda con ellos y al final evolucionan bien, pero tenemos que hacer múltiples limpiezas y muchas veces trabajar con las uñas para tratar de lograr que esa sección que tuvo, lograr empatar esos dos cabitos que están ahí. Eso con los niños, pero un Eso con adulto los se niños. recupera así, puede caminar normalmente después de una ruptura completa del tendón Sí, de sí Aquiles. puede, Sí puede. sí se puede. Nosotros en los adultos, ya estas rupturas abiertas, contaminadas, por esta causa en específico no la vemos con mucha frecuencia, sí la hemos visto, pero no es lo más frecuente. En el adulto vemos aquellos pacientes que están haciendo alguna actividad deportiva, generalmente son aquellos que entre semanas no realizan ninguna actividad deportiva como una disciplina, sino que lo dejan para el fin de semana y entonces el fin de semana llegan al límite y juegan o fútbol o básquet y de repente cuando hacen la arrancada sin calentamiento sienten un pop atrás y resulta que se les rompió el tendón de Aquiles. Dios mío. Sí. Entonces, bueno, hay escuelas que defienden el tratamiento conservador. Cuando digo tratamiento conservador me refiero a no operar. Pero nosotros somos más de la escuela americana, donde sabemos que el paciente, que te estoy diciendo, que es el guerrero del fin de semana, pues es un paciente joven que quiere recuperarse mucho más rápido. Y si leemos o si vemos los artículos, la bibliografía, vamos a conseguir que la recuperación es mucho más rápida cuando el paciente se opera. Y bueno, nosotros tenemos Igual su técnicas. calidad de vida. Sí, claro, claro. Doctor, pero resulta que bajando la escalera del metro me doblé un pie y tengo el talón inflamado. Me lo Sí. voy a dejar así, me voy a ir a mi casa, me pongo hielo y ya. Bueno, mira, no es lo ideal, ¿ok? Lo ideal de verdad es asistir al médico, puede ser un traumatólogo, ideal es un especialista en el área,
y ser evaluado, ¿verdad? El examen físico, el interrogatorio del paciente. No quedarnos en Para, casa. sí, es súper importante para saber exactamente qué estructura está dañada. Y si aún así hay dudas, a pesar de un buen examen físico, un buen interrogatorio, pues valerse de recursos de imagen, como lo puede ser unos rayos X, una resonancia magnética, una tomografía, que nos ayudan a confirmar, no hacen el diagnóstico, nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Y por supuesto, al tener un diagnóstico adecuado, pues ofrecerle, brindarle al paciente el tratamiento ideal para que se recupere lo antes posible. Ah, pero es que el doctor me dijo que tenía un esguince, pero yo me voy a quitar la férula que me puso porque yo necesito recuperarme nuevamente, además ya no me duele. Sí, ¿Qué pasa cuando no nos curamos un esguince? sí. Mira, el esguince es otra patología y si lo buscamos en la literatura, pues vamos a ver que es la principal causa de consulta en la emergencia. Es una patología muy frecuente y que sí ocurre como bien dijiste tú, estaba caminando, bajé la escalera, se me dobló el piecito, o ahorita estaba haciendo alguna actividad deportiva y también se me dobló el tobillo. Y bueno, el tobillo, actualmente el manejo del esguince de tobillo, pues no es como antes que se colocaba un yeso y se dejaba ese yeso por un mes y bueno, entonces cuando quitaban el yeso veíamos una disminución de la masa muscular, nosotros le decimos eso una hipotrofia muscular, adherencia, rigidez, y entonces teníamos que hacer rehabilitación por un largo periodo de tiempo y muchas veces quedaban con ciertas secuelas, ciertas complicaciones. Actualmente el manejo del esguince es un poquito más agresivo y casi que se le sugiere al paciente, porque uno como médico sugiere, ¿no? Una inmovilización parcial con estas tobilleras que le permiten, que tienen una protección de Permiten un lado flexionar. y permiten el movimiento libre, bueno, entre comillas, con ciertas limitaciones del tobillo, con lo cual pues no va a haber tanta atrofia muscular ni rigidez. Y el hecho de poderse retirar eso y hacer la rehabilitación también muy temprana, pues hace que el paciente se recupere muchísimo más rápido. ¿Ves? Doctor, en el pie ocurren muchas cosas. La piel, las uñas, las arterias. Sí. O sea, me voy a poner en la piel. La piel nos indica muchas cosas que podamos tener en el pie. Sí. Entonces, tengo también las arterias y el olor. También nos dice, nos pudiera estar diciendo algo que tenemos en el pie. Vamos a comenzar con las uñas. Los Sí. hongos en las uñas. ¿Por qué ocurre eso, doctor? Sí, mira, Están las dijiste- medias, está el zapato. Hay gente que, bueno, que ni siquiera se hace las uñas en un sitio, pero igualito le sale un hongo en el pie. tú dijiste algo muy importante, muy importante y hablaste de la piel, que la piel refleja no solamente patologías locales, sino también sistémicas. O sea, alguien que tiene un problema en su interior, no solamente de la piel del pie, pues se puede ver reflejado ahí. En la piel. Y así también las uñas. Hay ciertas patologías que pueden ser sistémicas y también verse reflejado porque alteran la coloración, la forma, la estructura normal de la uña. La uña es una estructura que nos sirve de defensa a la punta de los dedos y está conformada por varias capas de tejido que no se ven, son láminas córneas. Y resulta que cuando sometemos el pie a un espacio cerrado, donde el sudor pues se va quedando ahí, la humedad acumula. se acumula, el ambiente oscuro, pues es propicio para que gérmenes como son los hongos, que son gérmenes oportunistas, pues los hongos están en todas partes, pero el hecho de brindarle las condiciones propicias para que ellos se reproduzcan, pues hace que ellos se metan ahí y generalmente van acompañados, te golpeaste el dedito, te golpeaste la uña, es un golpe leve, pero eso hace que esas capitas, como te dije, que conforman la uña, se levanten y ahí se va a colar este hongo. Y entonces, si a él le ofreces todas estas condiciones, pues él empieza a crecer, aprovecha. exactamente. Y tú vas a ver que las características típicas, cuando tú ves una uña que tiene una micosis, porque ese es el nombre de los hongos en la uña, una onicomicosis, pues son uñas gruesas, ¿verdad? Pero a pesar de ser gruesas, algunas veces son hasta un poquito blandas, pero es por eso, porque él va a interponerse entre esas capitas y ahí es donde se va a reproducir. Esa es más o menos la causa por la cual ocurren las onicomicosis. Ahora bien, el tratamiento es complicado. ¿Por qué? Porque primero el hongo de por sí es un germen de crecimiento muy lento y las uñas de los pies van a crecer 4 veces más lento que las uñas de las manos. Entonces tenemos dos estructuras que tanto el hongo que crece lento como la uña que crece lento pues van a hacer que poder acabar con ellos pues sea Difícil.
Sí, es difícil, pues más que difícil es prolongado. Y la gente siempre, o todo ser humano, quiere estar bien siempre y curarse muy rápido. Y por eso es que tenemos que hablar con nuestros pacientes y explicarles, mira, estos son 4, tal vez 6 meses de tratamiento, pero tienes que tener paciencia. Espera para que veas cómo vas poco a poco a ver los cambios en la uña que va creciendo, porque la uña que está afectada se va a quedar afectada. Pero el paciente va a ver cómo empieza otra vez, oye, mira, la uña ya empezó a salir rosadita, si lo quieres ver Empezó así. a salir mejor. Normal, sin esa coloración verde o marrón o gris. Doctor, ¿y qué opina usted de esas personas que se arrancan la uña, se ponen sobre la piel un poquito de pintura roja o incluso meten los pies en un tobito con vinagre para que se le caiga la uña? Sí. ¿Eso está Bueno, bien? lo que pasa es que, como ya hemos hablado, los únicos gérmenes que afectan las uñas no son los hongos. Tenemos también las bacterias y, bueno, tú ves uñas encarnadas infectadas, entonces tú ves que mucho pus, rojo, mucho dolor. Claro, eso es un motivo de consulta también frecuente y muy rápido. El paciente, el dolor lo va a hacer que consulte muy rápido. Y hay otros elementos, como también ya comentó Miguel, la infección viral. Las verrugas también pueden afectar el lecho inguinal. El papiloma. Sí, sí. Entonces, ¿qué opinión? La pregunta fue, ¿qué opinión me merece? Mira, no está bien hacer eso. Arrancarse las uñas. No está bien porque las uñas, como comenté al principio, pues es un elemento protector de la puntica de los dedos. Entonces, arrancar un elemento protector va lamentablemente a traer consecuencias, complicaciones mucho más importantes. Y tampoco meter los pies en un tobito con, No, lo con que pasa vinagre. resulta que el vinagre es muy bueno para ciertos gérmenes, pero para otros no. Entonces, pudiera Puede ser algo causarte algo inefectivo. peor. Sí, claro. También están estas uñas que se ponen de pronto moradas, están los callos y hay otras patologías de las que vamos a conversar al regresar de la pausa. Ya venimos con más de Entre Noticias.